El tema de la profecía es un asunto verdaderamente complicado y sobre todo partiendo pues desde la perspectiva que son muchas las personas que de alguna manera pues dicen Dios me dijo y de allí en adelante comienzan a suceder una gran cantidad de cosas difíciles de digerir a menos que suceda algo distinto a lo que ellos están diciendo o algo que corrobore lo que las personas están diciendo. Recientemente, pues, en Venezuela se ha hablado mucho, profetas de todos los lugares que han venido a este país a profetizar, como para no entrar tanto en detalles, lamentablemente, pues, podemos decir que, y digo lamentablemente porque esto agravia a la iglesia del Señor Jesucristo, desdice mucho de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo y permite que surjan sospechas en medio de las personas que nos escuchan, ¿no? Y esto no es nuevo. Esto ha tenido una repercusión muy amplia, ¿no? Y data de tiempos bastante lejanos. Por ejemplo, hace algunos años, tal vez año 82, 83, no recuerdo puntualmente, ¿no? Uno de los grandes predicadores que ha visitado este país, podemos decir que son de los grandes predicadores, un hombre de Dios, podemos calificarlo como tal, un hombre de Dios. Me refiero al evangelista puertorriqueño llamado Gille Ávila. Él dijo puntualmente que él no iba a haber muerte, que no iba a morir, por cuanto Dios le había dicho que él sería levantado en el arrebatamiento de la iglesia. Y esto pues, palabras dichas que salen de sus labios, tuvo una repercusión muy grande. Yo estaba muy nuevo creyente en ese tiempo, yo me convertí en el año 83, era un muchacho de 17 años apenas, y ya pues al escuchar palabras que salen de un hombre como Gigi Ávila, pues mi pensamiento se sesga en esa dirección, de tal manera pues que no quise estudiar, y aunque no voy a responsabilizar a él de ese asunto, yo debí ser dueño de mis acciones, como debe ser, por supuesto. Sin embargo, siempre hay un planteamiento que nos sesga en otra dirección, obedeciendo a otras personas. Fíjese que murió nuestro hermano Gigi Ávila y no se cumplió la profecía que había dicho. Él dijo que no vería muerte. Y todas las iglesias de Venezuela, por lo menos las iglesias pentecostales, en su gran mayoría, dije todo, pero voy a rectificar, en su gran mayoría creyeron este planteamiento profético. Pero eso, aparte de Gigi Ávila, yo personalmente escuché a otro predicador, un anciano en ese tiempo, llamado David Benítez. Personalmente hablé con David Benítez, yo estaba comenzando en el Evangelio, y ya él estaba pues en su postrimería de su ministerio en la tierra. Y recuerdo que en una ocasión hablando con un pastor anciano también, llamado Joel Fajardo, muy amigo de este servidor y también, por supuesto, amigo de David Benítez, estábamos conversando con respecto a otras cosas y surge ese punto, ¿no? Y él reiteró en ese momento, corroboró lo que había dicho antes, de que Dios le había dicho a él que él no iba a morir, sino que sería levantado en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, también murió el predicador David Benítez. Entonces, en este caso, en cuanto a mí respecta, que presencié estas dos declaraciones de dos personas a los cuales respeté mucho y respeto, más allá de esas cosas que dijeron, yo sigo respetando a esos dos personajes importantes dentro del Evangelio. Perdón, pero el punto en realidad no es ese. El punto es de qué es más fácil decir, Dios me dijo o decir la Biblia dice. Porque fíjese que lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido durante toda la existencia de las escrituras, sus profecías, y se cumplirán,
como dijo el apóstol Pedro, pues esa es la profecía más segura. Pero no todo, cuando el hombre dice, Dios me dijo, es verdad. No todo es verdad. Y me atrevo a decir que más de un 90% es falso, es mentira. La gran mayoría de los hombres y de las mujeres que dicen, Dios me dijo, Dios no les ha dicho nada. Y esto lo digo con responsabilidad. Yo caí en ese error en una ocasión, tal vez en varias ocasiones también, utilicé esas palabras y aunque puedo testificar cosas que creo que fueron Dios, que fue Dios que me las dijo, sin embargo, este es un asunto que no debe tomarse como un elemento doctrinal. Dios habla, evidentemente Dios habla porque Él no es mudo, pero considero que la gran mayoría de los hombres y de las mujeres que dicen Dios me dijo, en gran parte de esas cosas no es verdad, respetando por supuesto la distancia y de aquellos hombres y de aquellas mujeres que sí han dicho Dios me dijo y es verdad. Lo cierto es que eso se ha convertido en un gran problema dentro de nosotros por cuanto la credibilidad se ha ido alejando de nuestros púlpitos, se ha ido perdiendo y sigue pues considerándose que es más fácil decir Dios me dijo. Retomando el punto, fíjense todo lo que ha acontecido en Venezuela. ¿Cuántos profetas han venido? ¿Cuántos profetas han hablado, han manifestado, han decretado y han dicho una gran cantidad de cosas? Y hoy podemos contemplar que los resultados son totalmente distintos a lo que se dijo. Y no quiero entrar mucho en detalles, estamos en una situación bastante difícil hoy en nuestro país y estoy tratando de ser lo más pulcro posible, tratar de hilvanar muy bien y tener mucha síntesis en mis palabras para no causar problemas. Sin embargo, fíjense una cosa, nosotros debemos asumir responsablemente las cosas que decimos, sabiendo que nuestras palabras tienen peso, tienen poder. Muchas personas escuchan nuestras palabras. Y si decimos que Dios me dijo y Dios no ha dicho nada, eso va a ser un problema porque no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Dios no tiene por inocente al culpable, aquel que toma su nombre en vano. Así que, más allá de todas estas realidades, ya hemos hablado del evangelista Gigi Ávila, hemos hablado del evangelista David Benítez y hoy en la actualidad hablamos de montones de hombres y de mujeres que se atribuyen las palabras de Dios en sus vidas y les es muy fácil decir, Dios me dijo. Yo, como pastor, considero que la responsabilidad que tenemos en este caso y más allá, que Dios nos haya dicho, bueno, si es así, habría que decirlo con mucho cuidado. Es preferible no decirlo y que se cumpla lo que Dios ha dicho, a menos que tengas garantía absoluta que es Dios quien te ha hablado o quien me ha hablado. Se despide el pastor Luis Soledad Román de la iglesia Dios Establece, predicando el Evangelio de la luz que brilla.